La charla está enfocada a la línea arterial. La bibliografía como tal que se utilizó, pues varias cositas, Miller, un par de libros de anestesia cardiovascular, anestesia en cirugía pediátrica de Kaplan. También pues me ayudó un poco para los estudios más recientes de Cochrane. UpToDate también tiene una información importante, un libro de Baxter y un Critical Care de este año que pues también como que actualiza bastante la charla y la vuelve como un poquito más, pues más nueva y más fresca. Entonces, nada, lo primero es entender un poquito qué es la presión arterial y pues qué es lo que estamos midiendo y por qué se está midiendo. Desde 1628, William Harvey, pues un famoso en la medicina, publica sus estudios anatómicos del movimiento del corazón y la sangre. Y pues este hombre describió procesos bien complejos del ciclo cardíaco desde esta época. O sea, lo que él describe en sus capítulos es la sístole, la diástole y tanto pues la contracción ventricular como la única bomba sanguínea, como la única como origen de movimiento y de flujo sanguíneo. Esto fue en 1628, no es sino hasta 1733, casi un siglo después, que este señor que se llamaba Stephen Hales en Cambridge era un fellow de la Royal Society y era botanista y astrónomo. Y este man lo que hizo fue coger un tubo de cobre y se lo puso en pues la arteria crural izquierda y midió ese tubo contra un tubo vertical de vidrio. Entonces se podía ver el nivel sanguíneo del caballo y se dio cuenta que había una pulsatilidad. Tuvo una altura de 251 centímetros y se desplazaba para arriba y para abajo verticalmente de 5 a 10 centímetros, que eso sería pues correspondiente a los cambios en la presión sistólica y diastólica del animal. Y pues ya acá como concretando un poquito la historia, hubo muchos cambios en esto. La medición de la presión arterial viene siendo algo que tuvo muchos aportes de muchas diferentes personas. El primer manómetro de mercurio pues lo hace Poisson, creo, no sé cómo se dice bien, en 1828. Él utiliza una cánula de carbonato de potasio y que es el anticoagulante que lo utilizaban en animales y por eso se ganó la medalla de oro de la Royal Academy of Medicine para medir la presión de una forma igual pero con un manómetro de mercurio. Más adelante, Carl Ludwig, en 1847, hace el quimograph. Quimo, de la palabra onda o weight, y graph de stylus o de pues, como un esfero, sería como la traducción. Y él lo que hizo fue que al manómetro de mercurio de Poisson le conectó un flotador contra un cilindro de grafito que rotaba y contra esto, pues hagan de cuenta como una punta. Y eso marcaba en ese cilindro rotatorio los cambios en la presión en un estilo como de onda. Entonces es como la primera aproximación a graficar la presión arterial que tenemos pues de registro. Más adelante, von Bach, en 1881, él hace un esfingomanómetro, pero de agua. Y ese esfingomanómetro era una manguera que se presionaba, eh, que se presionaba progresivamente eh, a la radial, como pueden ver acá. Y de esta forma medían la presión arterial de los pacientes. Acá le imprimían fuerza hasta que se dejaba de haber pulso radial y se registraba la presión sistólica. Más adelante, y pues ya como el cambio más importante que tuvo esto fue con Scipión Rivarochi, se llama, él es famoso, 1896, él se dio cuenta que no se podía hacer de una forma compresiva en un solo lado del brazo, sino que se debía poner un manguito alrededor de la extremidad completa y de esta forma se podía hacer pues mucho mejor la toma. Y así lo hizo él y pues ese es como el comienzo real de la toma de tensión arterial en consultorio que conocemos el día de hoy. Y ya pues más famoso aún, Nikolai que fue el que escribió los ruidos de Korokov en 1905. Y pues se dio cuenta que con esas diferencias en los ruidos se podía calcular tanto la presión sistólica como la diastólica. Antes de esto solo se podía calcular la diastólica con un método que se llama la osciloscopia, que es mirar cómo vibra el mercurio pues dentro del manómetro de mercurio y cuando las vibraciones eran muy amplias, se calculaba la sístole en esa época y cuando eran mínimas esa era la diástole. Hoy en día eso se utiliza sobre todo en los tensiómetros electrónicos que utilizamos en salas de cirugía, en urgencias, en todos lados, utilizan esta técnica, solo que pues es mucho más moderna y se calcula adecuadamente la osciloscopia para dar un valor real de la presión como tal. Entonces, pues eso es como un poquito de historia. La definición de la presión arterial es la presión que se ejerce sobre las paredes de las arterias, que ejerce la sangre como tal. Recordemos que es una relación entre el área y la fuerza, y por eso no se debería utilizar el término tensión. La tensión es una fuerza tensil en dirección única, que no se puede extrapolar realmente a la toma de presión arterial como tal.
Entonces, pues como que el término que se debería utilizar es presión por esto, porque nos permite hacer el cálculo del área seccional cruzada. Y eso nos va a tener en cuenta que las arterias son curvas y que la presión pues es real. También se habla de que pues se deberían utilizar newtons, que pues es la medida como debería ser, pero pues estamos muy acostumbrados y todos tenemos en la cabeza y todas las guías que hemos creado y probablemente seguirán haciendo, hablan de milímetros de mercurio. Entonces pues esto es como para introducir ahí. La presión arterial es una medida dinámica y eso es lo que yo siento que de estudiante no lo sabía, y es que uno tiende a pensar que la tensión es 120-80 y ya, con eso tiene suficiente. Pero hay muchas condiciones en las que nos va a ayudar a saber si tenemos pues los cambios dinámicos de esta medida y por eso es tan importante. Entonces la presión arterial se va a ver pues se va a ver influenciada por muchos factores. Acá listo como los que más son relevantes para esa toma de tensión arterial invasiva, que pues es el enfoque real de esta charla. Entonces hablamos primero de la presión atmosférica. Todos sabemos que pues hay una diferencia de presiones a más altura. Acá se ve esquematizado y podemos ver que el agua que está más superficial tiene una menor presión de eyección y el agua que está más profunda va a tener una mayor presión. Esas diferencias también se ven en la tensión arterial. O sea, uno tiene que tener en cuenta que un paciente que está en decúbito supino, pues va a tener una presión mucho más estable, pero digamos un paciente de 180 centímetros de talla en bipedestación, la diferencia entre el occipucio y la planta de los pies va a ser más o menos de 136 milímetros de mercurio. Esas son medidas bastante relevantes que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer la toma de estas presiones. La presión hidrostática como tal, que es la presión que ejerce pues, un líquido en su envase, la columna de sangre, eso pues es importante. Acordémonos también después de las resistencias y los calibres vasculares, la fricción intrínseca de la sangre contra las paredes y aún más pues, la variabilidad del radio vascular van a afectar pues, las resistencias y asimismo las presiones. La ley de Poisson otra vez, el radio a la 4 pues va a tener un efecto bien importante en esta relación de presiones y perfusión. Eh, la complianza es otro tema bastante importante que tenemos que tener en cuenta, es un tema que se habla mucho en fisiología pulmonar. Mm, pero pues acá sigue siendo muy importante porque la complianza es la propiedad de un órgano hueco de distenderse adaptándose a un volumen dinámico y pues eso va a generar una resistencia para el retorno a sus dimensiones pues originales. Entonces acá está esquematizado como tal. Podemos ver que cuando se da la contracción, el flujo y la presión va a hacer que las arterias se distiendan y una vez pues o sea, continúe ese flujo, esa presión se va a añadir nuevamente, se va a retomar y va a aumentar la presión directamente en las arterias. Entonces, pues la complianza es muy importante, tanto en el sistema pues, de resistencia vascular periférico y como lo vamos a hablar ahorita, también es un tema muy importante de las propiedades de la línea arterial, porque pues eso tiene que ver con la medición y cómo se transduce esa medición. Eso es lo que vamos a ver un poquito más, pues, más adelante. Hay varios tipos de opciones para hacer mediciones de presión arterial. La clásica es la que pues usamos todos, la medición no invasiva, equipos oscilométricos automatizados, que era lo que les estaba hablando ahorita. Esos van a pues atender a sobreestimar las presiones arteriales sistólicas y a infraestimar las diastólicas, pero siempre van a estar pues muy acertados en la presión arterial media en condiciones pues normales. Y cuando las presiones son muy altas o muy bajas, pues ahí van a haber como variaciones como tal, y toca tener en cuenta lo que ahora vamos ahorita, las presiones hidrostáticas y la posición. La medición invasiva es el pues, estándar para medir la presión arterial. Tiene complicaciones, contraindicaciones, pues es más complejo de realizar, no se puede hacer en todos los ámbitos clínicos, requiere técnica quirúrgica, estéril, en fin, monitores, no es lo más sencillo, pero pues nos va a permitir hacer muchas cosas muy interesantes de las cuales pues vamos a empezar a hablar. Y hay una tercera que es algo como un poquito más moderno, llegan hablándolo pues desde hace bastante tiempo, que es la medición continua no invasiva. Hay varios métodos de hacerlo, han descrito muchos como sistemas electrónicos para realizarlo y aparatos, pero pues digamos que nunca han cumplido con los estándares de la Asociación de Avances de Instrumentación Médica Gringa. O sea, los americanos no consideran que tengan la calidad y la sensibilidad y la especificidad para la toma de presión arterial continua para tomar decisiones intraoperatorias. Entonces, pues digamos que todavía le falta desarrollar un poco. Aunque este que se llama el Caretaker fue aprobado por la FDA para el uso en el 2016. Entonces, pues digamos que hay como que hay una inconcordancia
Pero pues esto yo creo que es el futuro, o sea, los estudios que validan estos aparaticos, a pesar pues, de que son financiados obviamente por las empresas que los producen, tienden pues a mostrar evidencia que podrían llegar a ser muy interesantes y en, pues en la práctica clínica, no solo en la parte anestésica o pues más invasiva en los pacientes como más complicados en la unidad de cuidado intensivo, pero pues en urgencias o en otros ámbitos que podrían ser muy, muy útiles. Y ahora pues sí, entrando un poquito más en el tema y ya saliéndonos un poquito de esa pequeña introducción, venimos a hablar de medición pues invasiva continua. Entonces, hay varias formas de hacer esto, pero lo vamos a centrar pues principalmente en la presión arterial. La medición es relativamente sencilla, tiene un kit que tenemos que tener en cuenta y que se va a necesitar, que consta principalmente de un catéter, que es el que va a estar insertado en la arteria que queremos medir, una tubuladura especial, pues que ya vamos a hablar un poquito más de eso, una llave de 3 vías que nos va a permitir sacar muestras arteriales de sangre para toma de gases arteriales, para medir tiempos de coagulación, de forma que no toque estar pues funcionando al paciente y pues nos va a ser pues muy útil esto. Continuamos con tubuladura y llegamos a la parte del transductor, que es la parte donde convertimos la señal mecánica de la presión arterial en una señal eléctrica. Y todo esto también necesita una solución salina presurizada y un monitor pues, que nos ayude pues, a validar estos datos y a representarlo de una forma en la que lo podamos leer fácilmente. Entonces, vamos a empezar con el transductor. Para mí es el componente pues, más relevante de todos. Y es que si uno entiende más o menos cómo funciona, va a entender qué es lo que está haciendo con la presión arterial y va a poder realmente comprender por qué, digamos, en unas medidas o en otras va a estar fallando el transductor o puede estarse alejando la medición que nos está dando el monitor de la real. Entonces, bueno, hay varios tipos de transductores. Un transductor es lo que estábamos hablando ahorita, es una conversión de un fenómeno físico, una temperatura, una humedad, una presión, en otro tipo de señal. Por ejemplo, una señal eléctrica. Y vamos a tener directos e indirectos. Los directos están midiendo directamente en el sitio en el que se insertan. Por ejemplo, los termostatos de los catéteres Swan-Ganz. Esos son directos. Los indirectos están alejados del sitio de medición y tienen pues un sistema de transmisión del fenómeno físico para poderlo medir. Y encontramos que hay 3 tipos también de capacitancia, de inductancia y de resistencia. De capacitancia e inductancia son como los primeros que se desarrollaron, tienen bastantes problemas. Los sistemas de capacitancia no tienen un voltaje directo, sino es alterno. Entonces necesitan como unos convertidores eléctricos para poderlos utilizar y pues se vuelve más impráctico. Los de inductancia también son muy sensibles a los cambios de temperatura en la sala de operaciones donde yo los estoy utilizando y suelen ser mucho más grandes. Entonces, y pues requerir muchas más piezas para producir, entonces son mucho más costosos. Y los que nosotros utilizamos son los de resistencia, que es este que estamos acá, y pues yo creo que si todos pues están interesados en anestesia y han pues, tenido la oportunidad de rotar o en una unidad de cuidado intensivo, pues han podido por lo menos ver uno de estos transductores. Entonces, pues está compuesto por varias partes. Lo más importante de esto es la membrana. Tienen una membrana de una silicona especial que es transductora de electricidad, pero genera una resistencia. Y cuando se distiende, va a cambiar esa resistencia que genera. Entonces, si a una membrana uno le pone la presión arterial en ondas, que va a generar como un pulso ahí, como el que uno puede sentir cuando se palpa pues, las arterias, eso lo va a poder transducir una señal eléctrica que pues vamos a poder ver un poquito más adelante. Acá también está el latiguillo para el sistema de presión, pero pues esto digamos que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante que entiendan es cómo funciona el transductor, porque si no tenemos cómo convertir esa señal de presión arterial de forma física a una señal que podamos leer o cuantificar, pues no estaríamos haciendo mucho, la verdad. Y ahí es donde se empieza a complicar un poco el asunto, porque esa onda no es una onda normal, es una unión de muchas ondas. Esto que ustedes les estoy mostrando acá se llaman los armónicos. Los armónicos vienen o sea, se habla de relación a la frecuencia fundamental de la onda. Esto es pues un tema un poco más complejo, pero lo que quiero que se lleven es que no es una sola onda dibujada, son una recopilación de muchas vibraciones que se generan en el corazón. Y eso es lo que nosotros aprendimos a, mm, a evaluar y pues a interpretar en la hora de hacer el ejercicio clínico. Entonces hay una cosa que se llama el análisis de Fourier y la relación de Poisson. Esas son ecuaciones y algoritmos matemáticos bastante complejos que lo que hacen es convertir todas esas pequeñas vibraciones de armónicos que les estoy diciendo y les dan como una estratificación de importancia y las plotean, por así decirlo, en una única línea que uno sí pueda
realmente pues interpretar. Entonces, por eso hay como un delay de más o menos 150 milisegundos entre la onda que está llegando al transductor y lo que estamos viendo en el monitor, que pues es el equivalente al tiempo de procesamiento que se demora en la mayoría pues, de monitores como tal. Esto requiere pues un procesador y un monitor y pues lo que estábamos hablando ahorita. Pero eso es lo importante y lo que quiero que se lleven, que no es una sola onda pintada, sino que son muchos armónicos que son ondas chiquiticas unidas. Otra cosa pues bien importante de las líneas arteriales es el sistema de tubuladuras y ahí empiezan a jugar varios factores, de lo cual pues ahorita también estábamos hablando. La resonancia como tal es el eco que se genera dentro, dentro del tubo. Entonces, eso va a ser dependiente de varias cosas. Uno de esos es la compliancia, que era lo que estábamos hablando ahorita, como la capacidad de elasticidad, por así decirlo, la viscosidad del líquido, la densidad del material, el diámetro pues, del tubo, la longitud de este y la temperatura, que va a estar muy relacionada con la viscosidad. Y esto, pues, todo esto se ha sido calculado, entonces por eso uno no puede conectar cualquier tipo de extensión de anestesia a uno de estos transductores y conectarlo a un catéter para hacer una medición de presión arterial invasiva, porque los resultados van a estar falseados, porque los monitores vienen ya prediseñados con unas ecuaciones para suplir estos errores, estos rangos pues, de error que no queremos tener. Entonces uno de esos es la resonancia, el coeficiente de amortiguación. El coeficiente de amortiguación es dependiente completamente del material y uno busca que esté entre 0,6 y 0,7. Eso solo es como un fun fact. La verdad, cambiar esto pues no se puede realizar realmente en la práctica, pero pues sí es importante saber que es uno de los factores que afectan. Si ustedes se ponen a ver las líneas o sea, las tubuladoras de línea arterial, estas que están acá, si ustedes las tratan de comprimir, no van a permitir que las compriman. Pero si ustedes las estiran, sí van a ser elásticas a lo longitudinal. Y eso tiene pues una importancia, a la cual vamos a hablar ahorita. El rango plano como tal también va a depender un poco del material y lo que habla es el rango de frecuencias en las que no va a generar resonancia. Entonces, resonancia son las ondas que va a permitir que pasen a través del material. El rango plano es lo que no va a transmitir. Entonces, esto también se utiliza bastante y lo han modificado bastante, sobre todo con los grosores pues, de las tubuladuras y los materiales que utilizan para evitar unos de los armónicos que les estaba contando ahorita, de las mini ondas que no aportan, sino que lo que hacen es generar como distorsión de la onda final. Entonces, esto también pues lo han evolucionado bastante y por eso uno no puede, o sea, utilizar una unión que no sea la prediseñada. Pues. Otra cosa que se llama el sobredisparo o el overshoot, y esto es pues, bastante interesante. Lo que pasa es que ustedes tienen el catéter que está intraarterial y va a estar acá haciendo como una interfaz sangre-solución salina. Y a esto va a tener un impulso y va a desplazar el líquido que está acá adentro, que es solución salina. Lo que pasa es que esa solución, por más poquita que sea, igual tiene una masa, igual tiene un volumen. Y al desplazarse, así sea pues unas distancias muy, muy chiquitas, va a generar una inercia. Entonces, cuando acá pasó la vibración inicial, pongámosle que estamos hablando de la sístole, acá hay una sístole, este líquido se va a empezar a desplazar. Y cuando llegue al transductor, apenas se acabe este impulso sistólico, o sea, ya no tengamos ese aumento de la presión y ya haya un retroceso, la inercia del líquido va a seguir haciendo presión sobre el transductor. Entonces eso es lo que se llama sobredisparo o overshoot. Cuando se acaba la sístole va a seguir presentando como positiva la presión y eso también lo tienen prediseñados por la cantidad de líquido que cabe y el tipo de líquido que se usa en estas tubuladuras, los sistemas pues para poderlo descartar sin que se altere mucho la onda final. Otra cosa importante que tenemos que tener, ya un poquito más atrás del transductor como tal, es el presurizador. Entonces, pues ustedes han visto que siempre que se pone una línea arterial, se pone un presurizador y siempre lo inflan. Esto tiene una razón de ser muy importante y es que el catéter tiene que tener una presión relativamente positiva para que no se llene de sangre arterial. Si se llena de sangre arterial, va a haber pues, la mayor incidencia de coágulos en la parte pues, distal del catéter, ocluyéndola o limitando el radio de este. Y si, pues, lo que les estaba contando ahorita, si uno limita el radio, va a complicar mucho la medición de esto, va a alterar mucho los valores y pues eso es lo que no queremos. Entonces, esa es una de las funciones. Inicialmente, pues cuando se hacían antes, hacían lavados intermitentes con solución salina pues a altas presiones, pero pues, se dieron cuenta, hay estudios que hablan que se asocia a más de 23% de trombosis arteriales distales y a más oclusiones
del catéter intraarterial. Entonces, ahora lo que se hace es un lavado continuo. El mismo infusor tiene una medición que permite pasar 3 mililitros por hora y eso hace que no se vayan a generar pues, coágulos distales y permite el uso pues, mejor del, de la línea arterial como tal. Y también nos va a permitir hacer una cosa muy importante que se llama el flush test, que es a lo que vamos a hablar ahorita. Pero pues nos permite hacer lavado de la línea arterial, nos permite, en fin, qué pena, nos permite hacer el flush test y el lavado arterial, que pues nos va a permitir tener como una medición más fiable durante todo el procedimiento. Ahí también depende de donde uno lo lea. Esto es un metaanálisis 2014. Evaluaron 7 estudios con 505 pacientes y hacían, pues comparaban diluyendo 1 a 2 unidades de heparina por cada mililitro del perfusor versus un lavado continuo de solución salina sin heparinas. Y no hubo diferencia significativa en funcionalidad y permeabilidad de este, ni en complicaciones a largo plazo. Entonces, pues digamos que tener heparinizada la solución salina no es necesario, pues según este estudio, aunque pues eso también va a depender de donde uno lea. Entonces, pues como todo procedimiento, tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones. Las indicaciones dependen también de donde pues son 3 principales: cirugías de alto riesgo, pacientes críticos y principalmente la decisión clínica de la persona que está haciendo el monitoreo del paciente. De un librito un poquito más viejito, pero que pues es muy bueno también, hablan de unas indicaciones pues mucho más puntuales: estados de choque, crisis hipertensivas severas que no ceden a tratamiento, cirugía cardíaca torácica intracraneal vascular mayor, eh, pacientes en complicaciones posoperatorias, reanimación cardiopulmonar avanzada, analíticas muy frecuentes, lo que hablábamos ahorita, y pues hay otras indicaciones como fibrinólisis o fármacos antitumorales que se pueden pues infundir por línea arterial periférica, pero pues digamos que esto no es el enfoque que le damos hoy en día a la línea arterial. Es uno de los plus que uno pueda tomar muestras y poner algún tipo de medicamentos por ahí, pero pues lo principal es la toma de la presión arterial invasiva. Y contraindicaciones también, en el mismo librito que les estaba contando, hay unas muy puntuales, pero pues esta es una recopilación de UpToDate que me pareció bastante buena, que habla de infección local, trombosis en sitio de punción, Raynaud activo, si uno va a hacer sitio de punción en un miembro superior, distal, tromboquitis obliterantes y anormalidades vasculares también en sitio de punción. Entonces, pues como van a darse cuenta, la mayoría de estas son contraindicaciones, pues, de sitio de punción. Entonces uno podría cambiarse simplemente dónde va a hacer la punción y podría igual hacer el manejo con esos pacientes. Las complicaciones, pues hay bastantes descritas: hematoma radial 15%, femoral 6%, dolor posoperatorio en el sitio de punción, sangrados asociados, infecciones. Un metaanálisis del 2013 de 49 estudios en 31.000 catéteres. Habla que la infección, obviamente eso depende un poquito del sitio de punción, si uno hace central, femoral o axilar, o pues si hace radial, cubital, dorsalis pedis, en fin, otro tipo pues, de punciones más periféricas, es mayor el rango de infección en las centrales. Pero de 31.000 catéteres que se pusieron, el 3.4% generó infección. El vasoespasmo es uno bien importante, hasta el 57%, y se toma como un premonitorio para hacer trombosis. Pero pues esto digamos que medirlo tampoco es tan fácil. La trombosis como tal, hasta 25% con Doppler, pero significativa en menos del 1% de los pacientes. Embolismos de aire, se hizo un estudio en simios, se colocaban 2 centímetros de aire en la radial, con presión entre 200 y 300 milímetros de mercurio del perfusor, y sí se vio que estaba más asociado a embolismo aéreo y accidentes cerebrovasculares. Pero pues digamos que esto falta como estudiarlo un poco. Pseudoaneurismas en menos del 0.1%, fístulas a veces son bastante raras, disecciones en menos del 1%, isquemia o necrosis distal, que pues es algo que está también relacionado con los flujos colaterales. Los flujos colaterales los vamos a hablar ahorita en los sitios de punción, pero pues digamos que esto tampoco es lo más común, esto no se ve tanto. Bueno, y para trombosis hay unos factores de riesgo, que esté más de 72 horas, que tenga un diámetro mayor, que el, en enfermedad vascular periférica, en Raynaud, en pues, lo que estábamos hablando ahorita principalmente. Entonces, ¿uno dónde va a hacer la punción de sus pacientes? Pues uno tiene que, como siempre, individualizar a su paciente. Eh, um, Hay muchos sitios para realizarlo. Eh, Técnicamente, si uno es capaz de sentir el pulso, podría realizar la punción ahí.
pero pues eso tiene unas implicaciones con respecto a la forma de la onda y pues en la facilidad de realizarlo en un procedimiento. Pero pues suele realizarse en una periférica más sencilla, pues de forma más sencilla y como más estandarizada en la práctica, por lo menos en lo que yo viví en anestesia, en unidad de cuidado intensivo, pues supongo que es bastante similar. Y se utilizan estas, pues principalmente la radial, la braquial, la dorsal pedis, que pues son periféricas, y la femoral y la axilar, que son centrales. Entonces, pues, ¿qué lo va a llevar a uno y cómo lo tiene que manejar acá? Entonces, pues, la radial, lo primero, tener en cuenta, pues, que hay teóricamente dos sitios de punción, la arteria, pues, ulnar y la arteria radial. Y ellos hacen, pues, acá los arcos anastomosis que, pues, van a generar una circulación, pues, colateral. Usualmente se hace la radial porque es más fácil de palpar. Eh, entonces, pues se palpa y se utiliza una técnica de la cual ya vamos a hablar un poquito más para acceder a esta arteria radial. Se habla también de la braquial que se puede realizar. Yo nunca he visto una, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de ver cómo se canalizaba una braquial, pero pues en teoría también se puede realizar. Lo mismo, las técnicas pues, van a ser muy similares. Mm, en la femoral también se puede realizar. Esto pues sí se ha visto, sí tuve la oportunidad de verlo, es más común. Eh, la axilar también se puede realizar. Y otra que también se puede utilizar bastante es la dorsal pedis, que uno pues tiende a olvidársele y la usan bastante, la voy a usar bastante en niños de difícil acceso vascular. Entonces pues también me parece importante. Entonces pues esto es como más de técnica quirúrgica y eso, pero pues o sea, sí existen estudios que relacionan los sitios de función y las complicaciones, pero nada declarado como que es más riesgoso siempre por encima, no sé, la femoral que la dorsal pedis o la femoral que la radial. Hay evidencia, pero no hay unos estudios concretos que digan que eso es así. Entonces, pues la elección realmente es clínica y de la facilidad de realizar la función. La circulación colateral es algo que pues se ha discutido bastante y ha sido reevaluado en muchas pues, ocasiones. Todos hemos oído hablar del test de Allen. El test de Allen pues lo que consta es hacer una presión eh, tanto en la ulnar como en la radial para que se limite el flujo que va a la mano. Esta pues pierde color y uno libera una y después la otra y va a tener pues va a evaluar esa circulación colateral. Eso está descrito desde 1929 y hay estudios que hablan de que la inadecuada pues, circulación colateral en esta región anatómica es del 4 al 20%. Digamos que es raro ver estas malformaciones y más porque como uno las mira clínicamente, que es con el test de Allen, pues realmente no tiene indicación. Hay un estudio que se llama el Radar, 203 pacientes, y entonces a esos pacientes se les hizo Allen test y se clasificaron en las tres, en normal, intermedio y anormal. Normal por debajo de 5 segundos, de 5 a 9 segundos intermedio y por encima de 9 segundos anormal. Y se les hizo control seriado de lactato en las capilares en el pulgar y pletismografía de pulgar sin evidencia significativa que valide posponer o no realizar tratamientos invasivos en la radial con una Allen test alterado. Entonces, pues digamos que no hay mucha evidencia que soporte realizarlo, pero pues es un test clínico que no pone en riesgo al paciente y que no tiene complicaciones. Entonces también se podría utilizar. También está descrito para realizar en la dorsal pedis, que pues es extender el pie, se hace oclusión de la arteria y se baja el pie. Y si este toma pues color rápidamente, quiere decir que hay colateral por medio de la posterior tibial. Pero pues de este sí no encontré como la relevancia, pero pues o sea, se puede realizar, pero un test anormal no justifica la punción. Bueno, entonces las técnicas de punción van a haber bastantes. Tener en cuenta que siempre va a ser una práctica estéril, sobre todo pues en los accesos centrales, tener pues precauciones de barrera con gafas, gorros y caretas. En pacientes pues, conscientes se recomienda el uso pues, de anestésico local para reducir un poco el vasoespasmo y pues por una analgesia como tal. Hoy en día se recomienda utilizar una guía. Está recomendado porque se ha visto que la punción directa es menos exitosa y tarda más tiempo y requiere mayor número de punciones. En 132 pacientes en un estudio, la tasa de éxito fue de 82 versus de 65 en primer intento con punción guiada, entonces pues con guía, entonces pues sí está muy recomendado realizarlo. Mm, tienden a preferir entre los 18 y los 20, el 20, menos complicaciones porque pues es más delgado. Y la guiada por ecografía, hay un metaanálisis del 2018 grandecito, 1895 pacientes, 10 estudios recopilados,
y aumenta la tasa de éxito en el primer intento, un risk ratio de 1.35 con un intervalo de confianza pues bastante adecuado, pero, y una reducción de la tasa de fallo también, con un RR del 0.52, con un intervalo de confianza pues también adecuado. Pero ni el tiempo de procedimiento ni la tasa final de éxito, así sea con más de una función, se ve alterado. Entonces, pues digamos que no es como primordial utilizar la ecografía para realizar estas funciones. Y pues hay diferentes formas de hacerlo, utilizar una guía y hacer técnicas de Seldinger para realizarlo, o hay unos que ya vienen con la guía incluida dentro del pues, catéter desechable, pero pues digamos que esto es más costoso, pues no sé tanto en el día a día. Bueno, entonces acabamos de hablar un poquito de cómo reducir el error. Yo sé que hemos hablado mucho como de las técnicas y eso, pero pues es importante entender que conforma la medición de la línea arterial pues, para poderla entender. Entonces, vamos a reducir el error y nivelar a cero. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa que se llama el eje flebostático. El eje flebostático es una representación física en la superficie corporal de donde estaría básicamente la aurícula derecha. No, qué pena, la aurícula izquierda, qué pena, me confundí. Entonces, el eje flebostático es la cuarta unión costocondral con la línea axilar media. Uno une estos dos y va a darse cuenta que esa es la altura a la que debería poner el transductor. ¿Por qué? Porque es importante poner el transductor ahí, porque una diferencia vertical de 10 centímetros, que realmente no es mucho, o sea, uno se puede escachar 10 centímetros fácilmente con la movilización del paciente, o que el cirujano pidió el favor que subieran al paciente, o que no está en decúbito completo, sino está en trend, o en Fowler, o en otra posición, uno podría hacer esos 10 centímetros. Y eso hace una diferencia de 7.5 milímetros de mercurio. Eso es bastante relevante. Eso es bastante relevante, más para tomar decisiones clínicas y empezar utilización de pues, infusiones inotrópicas o de otro tipo de medicamentos. Entonces, es bien importante siempre pues, nivelar el transductor en este flow estático que estábamos hablando. Y darle cero es nivelarlo contra la presión atmosférica. Entonces, uno la llave de 3 vías la va a abrir hacia ambiente, va a poner en cero el monitor y este va a quedar en cero midiendo, va a quedar en 0 milímetros de mercurio. Y eso es llevar una línea arterial a cero. Sacar a lo que estamos hablando del eje flebostático y de las posiciones que estábamos hablando ahorita. Si ustedes tienen en cuenta y se dan cuenta, pues acá está ejemplificado. Si ustedes ponen el transductor a nivel cefálico, a nivel del eje flebostático, digamos, y a nivel de las piernas, la diferencia siempre va a ser importante. Miren, estamos hablando de una diferencia entre el peor escenario y o sea, entre los dos escenarios, pues como distales, una diferencia siempre relevante. Entonces, de la presión arterial media. Una presión arterial media de 20 es bien baja y pues eso es lo que uno no quiere. Pero pues podría estar falseada. Entonces, eso podría llevar a que uno tome decisiones clínicas pues, inadecuadas. Y ahorita lo que les estaba hablando del flush test y para lo que era lo importante pues del presurizador, el flush test es hacer un lavado rápido de la línea arterial y eso lo que va a hacer es cortar la transmisión. Cuando uno abre esta presión, se va a poner o sea, se va a aumentar muchísimo la presión del transductor porque estamos pasando no los 120, los 180, la que sea la presión arterial del paciente, sino que vamos a pasar los 200 a 300 milímetros de mercurio que va a tener nuestro presurizador y eso es lo que va a medir nuestro transductor. Entonces, de esta forma, pues va a haber un pico que podemos ver acá cuando se hace el flush test. ¿Y para qué nos sirve el flush test? Para hablar de una cosa que es la amortiguación de la onda. Como estábamos hablando ahorita de la elastancia de la tubuladura y de cómo funciona pues, el sistema de presión arterial, tenemos que tener en cuenta que eso puede hacer que haya una sobreamortiguación o una infraamortiguación de la onda. Y eso que va, pues, a que nos va a llevar a que las presiones estén falseadas. Una amortiguación, una sobreamortiguación, como podemos ver acá, lo que va a hacer es que se aplane la onda. Va a hacer que tengamos unas presiones pico de sistólica menores. Va también a llevar a que las se eleven un poquito más, entonces el rango sea menor. Y además nos va a poner que la onda no tenga pues las características de la onda importantes. La incisura dicrótica y esto no se van a poder ver, es algo que vamos a hablar ahorita cuando hablemos de verdad de analizar la onda, que pues es lo importante después de entender todo esto. Entonces, ¿cómo saber si está infra o sobre amortiguado? Uno hace el flush test
Y si se dan cuenta acá, esta es una normal, la respuesta va a tener dos niveles de onda, o sea, va a ser un ciclo completo y va a retornar a la onda de presión arterial. Cuando está inframortiguada van a ser muchas más que dos, porque está, o sea, es más elástico, entonces va a tener más como variabilidad ahí. Y cuando está sobreamortiguado, se van a dar cuenta que va a retornar de una, no va a tener esta variabilidad. Y esto pues nos habla de cómo medirlo y cómo pues empezar a buscar más fiabilidad de nuestra medición. Bueno, entonces esa era como la introducción. La idea es que ya tenga más o menos claro cómo funciona, qué componentes hay y qué es lo que queremos hacer, pues porque se quiere poner una línea arterial para medir una presión invasiva en un paciente. Ahora vamos a hablar de interpretar, que pues es parte de la importancia de acá. Entonces, esto es una onda esquemática de presión arterial. Siempre va a ser cíclica y pues esto va a depender también del sitio de inserción, que lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero, entonces, se está trabando un poco. Bueno, entonces, esto es una onda arterial invasiva. Vamos a tener dos componentes principales. El componente sistólico, que empieza desde que inicia. Esto va a estar relacionado con la apertura de la válvula aórtica. Y este que va a estar relacionado con el cierre de la válvula aórtica. Y esto nos va a hablar de la sístole y de la diástole. Y esto también se puede correlacionar pues, con el electrocardiograma. La R va a estar relacionada con pues, la apertura de la válvula y la T va a estar relacionada con pues, el cambio de sístole a diástole. Tenemos que también tener en cuenta que esto, el electrocardiograma que vamos a tener mostrándonos en la pantalla versus nuestra onda arterial, no va a ser simétrico. Hay un delay que ya les había contado de 150 milisegundos. Por eso esto no va a ser siempre pues completamente fiable de que esa onda que estamos viendo va a ser la representación directa de esa onda arterial, pero pues sí se puede ver los rangos y como las relaciones que se pueden encontrar. Entonces, pues, ¿qué es importante acá? Entonces, ¿cómo se toma la sistólica? La sistólica es el pico máximo y la diastólica es el pico mínimo. Y así se toma la presión sistólica y la diastólica. Hay una cosa que se llama el- la incisura dicrótica, que es esto que tenemos acá. Y la incisura dicrótica lo que va a hacer es lo que les estaba contando ahorita, que es cuando se cierra la válvula aórtica. Y por eso tenemos un nuevo aumento de la presión. Entonces, tenemos contracción isovolumétrica del ventrículo, se vence la resistencia de la válvula aórtica y empieza a subir y a elevarse la presión arterial. Estamos viendo la presión en la arteria, digamos que estamos en la raíz aórtica. Entonces se empieza a elevar esa presión hasta que llegue a un punto máximo, donde después, por la elastancia de los vasos y la dispersión del fluido a través pues, del sistema arterial, va a hacer que llegue a su pico y empiece a descender. Y apenas, pues, o sea, apenas llegue al punto como de inflexión, va a haber descendido lo suficiente para que se haga un retroceso de esa sangre. Entonces, no va a ser anterogrado el flujo, sino retrogrado, y eso es lo que va a llevar al cierre de la válvula. Y esa patada de reversa, por así decirlo, nos va a llevar a esta nueva onda como medianamente positivo. Y después va a ser la presión pues de dispersión diastólica, que es cuando pues ya el flujo se empieza a repartir desde la aorta hacia el resto del cuerpo. Entonces esta es la onda esquemática, esto es lo que uno quisiera ver en todos los pacientes. Que es importante también, pues hay otras pues como relaciones ahí importantes. Eh, Podemos mirar pues, o sea, el tiempo que lleva la sístole, el tiempo que lleva la diástole. También pues se habla de cuando hablamos de la fase diastólica, después de la incisura dicrótica, se habla más de precarga y contractilidad como tal. Y la parte diastólica habla pues de la poscarga. Entonces precarga y contractilidad y poscarga y eso es principalmente lo básico que vamos a ver. Entonces la idea es que empecemos a ver cómo se van a modificar. Es importante tener en cuenta esto, los puntos de medición por varios fenómenos. De entrada, la reflexión en las bifurcaciones y las arteriolas se cambian de diámetro, la complianza que va a cambiar pues, conforme nos alejamos de la raíz aórtica. Acuérdense que mientras más lejos nos hacemos de la raíz aórtica, menos fibras elásticas vamos a tener y más fibras musculares que no van a permitir la estancia como tal, sino más rigidez del vaso. Y eso pues va a tener unos efectos importantes. Y la disminución de los calibres.
Entonces, conforme nos alejamos, vamos a tener un aumento en la pendiente sistólica, un aumento en la amplitud del pico sistólico, una mayor pendiente en descenso diastólico y vamos a tener retraso y apalamiento de la incisura dicrótica. O sea que no vamos a poder ver bien cuándo se cierra la aorta. Y esto es básicamente lo que les estaba hablando ahorita. Entonces tenemos un pico en la aorta, en la braquial, y como les estaba contando ahorita, si ven que conforme nos alejamos hacia distal hasta llegar hasta la dorsal pedis, vamos a aumentar tanto la presión, porque eso se refleja directamente en la cantidad de presión, y en la capacidad pues, de detectar la onda dicrótica. Esto se da porque conforme se vuelven más rígidas las arterias pues hacia la periferia, va a haber un efecto como de rebote, o sea, no va a haber elastancia que absorbe la energía, sino que va a hacer que haya como una resonancia de estas, y eso va a aumentar la fuerza como tal de la onda, y pues por eso va a haber una mayor presión. Entonces, estas son fotos tomadas en una medición que el doctor José Domingo me compartió. Es un paciente que tuvieron en sala de anestesia, un paciente de cirugía cardiovascular, y me estaba mostrando la diferencia entre la radial y la femoral. Entonces la radial es un poco más proximal y ustedes alcanzan a ver la incisura dicrótica, el pico sistólico, se ve claramente la diferencia entre la región sistólica y la región diastólica, el punto de inflexión mínimo donde vamos a ver la presión arterial diastólica. Sí, todo eso se alcanza a ver bastante bien. A diferencia de la femoral, si ustedes la ven es un poco más aplanada, un poco más picuda, debe tener un poco más de energía, solo que pues acá no tenemos los límites de medición. Pero pues esto es lo que uno va a ir viendo usualmente conforme se aleja pues en los puntos de, de punción. Y lo mismo acá, en la raíz aórtica se alcanza a ver la incisura dicrótica y la femoral. Lo que pasa es que cuando uno pues le da cero y tiene en cuenta y le cuadra el monitor dependiendo de todos los parámetros, logra tener presiones muy parecidas, no va a haber diferencias reales, pero sí cambia la morfología de la onda. Bueno, entonces, qué más nos va a cambiar? Los cambios por edad. Entre más joven, mayor es la proporción de fibras musculares y las elásticas, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, en menciones van a ser más similares las proximales que las distales. Lo que les hablaba ahorita, si ustedes miran la presión radial de un paciente, va a ser de pronto 50% más que la medición aórtica. Y en los ancianos va a tender a igualarse. Y entre más pequeño el paciente, entre menor de edad, se va a ver más la incisura dicrótica en los pacientes. La temperatura también va a afectar las resistencias periféricas. A mayor temperatura vamos a tener pues vasodilatación y vamos a tener un aplanamiento de la onda. Y a menor temperatura vamos a tener vasoconstricción y la onda se va a ver ser más pronunciada. También tenemos las resistencias vasculares sistémicas, eh, que cuando pues se aumentan, la pared vascular va a absorber menos energía y eso va a hacer que las frecuencias aumenten y eso se va a ver potenciado en la presión arterial sistólica. Cuando disminuyen pasa lo contrario. Y eso se empezó a ver principalmente en los bloqueos epidurales lumbares. Mm, Hay un estudio que habla de esto y la diferencia entre la PAS y la PAM sí se va a reducir bastante cuando es lumbar, pero cuando se hace cervicotorácico la diferencia entre estas dos va a aumentarse, entonces pues hay como un cambio importante que sí pues le da relevancia a las resistencias vasculares sistémicas para la morfología de la onda. Y los pacientes que están en cirugía cardíaca, eh, durante el bypass, la circulación extracorpórea, pues qué pena, va a haber una inversión entre la diferencia entre la presión de la aorta y la radial. Y antes se pensaba que esto era pues relacionado a, a la temperatura y a la respuesta del paciente, pero no está relacionado a esto. En los estudios pues, que leí al respecto, dice que no tiene nada que ver con la temperatura, con medicamentos, ni con hematocrito, es algo como particular de ese estado de circulación extracorpórea. Y pues ya entrando a medir la presión arterial como tal, que es lo que pues más nos importa. Entonces es bien importante hablar de la presión arterial media, que nos va a hablar es de un parámetro de perfusión, que pues es muy importante en nuestros pacientes bajo anestesia o pues los pacientes críticos en la unidad de cuidado. Siempre se habla de una presión arterial media de 65 y que con eso hay una perfusión cerebral adecuada y que hay un montón de estudios que lo pues validan, pero pues cada vez esto se está viendo más reflejado en el tipo de intervención quirúrgica que uno va a realizar o el tipo de paciente que tiene, porque el cambio de las presiones arteriales medias también depende de donde uno las mida. Si uno las va a medir en el polígono de Willis, pues va a ser un poco diferente dependiendo de los requerimientos de cada pues, paciente. Entonces, ¿cómo se calcula esa presión arterial media? Bueno, pues hay una fórmula que todos nos aprendimos, que es la presión arterial diastólica más y
la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica sobre 3. Pero esto pues viene principalmente de la inicial, que es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, que viene de la ley de Ohm, que es voltaje es igual a eh, impedancia por resistencia. Y tener en cuenta que las presiones de perfusiones van a ser la presión arterial sistólica menos la presión arterial media. Todo esto pues está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que, y cómo se debería medir la presión arterial media, es el área debajo de la curva. El área debajo de la curva es la presión arterial media. Si uno fuera capaz de medirla de esta forma, tendría una medición muy adecuada. Pero los monitores nuevos no tienen estas funcionalidades. Casi todos lo sacan con esta medida porque es más sencillo de programar. Entonces, pues digamos que es algo con lo que uno no puede pues, pelear. O sea, a uno le toca jugar con la presión arterial que tenga disponible. Otra cosa que se puede realizar con la línea arterial pues, es estimación de contractilidad. Entonces, presión arterial media, importante. Ahora seguimos con estimación de contractilidad. La contractilidad, pues todos sabemos qué es la capacidad del miocardio de generar pues, contracción como tal. Y van a haber muchas cosas que afecten pues esto. ¿Cómo dicen que se pueden medir estos efectos? Entonces, lo que ellos plantean es que al inicio de la onda, en los primeros 150 milisegundos de la onda, es lo más fiable para hacer la medición. Y si uno es capaz de tomar este ángulo del inicio o sea, inmediatamente después de la apertura de la válvula aórtica, entre más, entre más vertical sea este ángulo, mayor contractilidad vamos a tener. Si ustedes se dan cuenta acá, hay dos pacientes similares y a estos pacientes de acá se le aumentó la contractilidad con inotrópicos. Y este es un paciente que tendría una baja contractilidad, por así decirlo. Ustedes se dan cuenta de la línea roja, que es la del paciente con baja contractilidad, está un poco más inclinada que la línea verde. Eso quiere decir que este paciente tiene una mejor contractilidad, según pues, los estudios de validación que han tenido pues, estas análisis de onda. También se habla de que se puede valorar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Digamos que no es sencillo. El volumen sistólico es la integral del área bajo la curva entre la sístole y la incisura dicrótica. O sea, la región sistólica, el área que está por debajo de esta curva, en teoría es el volumen sistólico. Pero pues digamos que eso no se ha relacionado tan fácilmente con la clínica. Hay otras formas de medirlo y utilizan pues otros tipos de medida o los regulan, por ejemplo, con un catéter Swan-Ganz o con una técnica de termodilución para medir el gasto cardíaco y eso lo utilizan para cuadrar este tipo de análisis. Entonces, no tienen que estar pendientemente, o sea, constantemente haciendo mediciones de gasto cardíaco, sino que hacen la calibración del paciente y lo pueden utilizar. Todavía faltan estudios para decir que esto pues, puede tomar o generar cambios en las decisiones clínicas, pero pues ya existen los sistemas como el Vigileo o el Vigileo creo que hace estas medidas y dan un estimado del gasto cardíaco. Entonces, pues claro, un paciente que está en cirugía cardiovascular o que está en UCI, pues muy complicado, probablemente no es lo ideal para medir el gasto cardíaco, es algo que uno necesita realizar. Pero en un paciente de cirugía de alto riesgo que no pues, es cardíaca, se podría empezar a utilizar ese tipo de medidas y tener una idea aproximada del gasto cardíaco para tomar ciertas decisiones y eso pues estaría bastante bien también. Uno también puede medir la resistencia vascular sistémica, entonces estos son los dos ejemplos. Cuando uno tiene una onda puntiaguda y delgada, va a tener una baja resistencia vascular y pues sistémica. Y cuando el punto dicrótico está muy elevado, es una resistencia vascular sistémica elevada. Digamos que esto tampoco es pues, muy sensible. Acuérdense que también depende de donde uno esté funcionando. Entonces, si uno está a más distal, menos se va a poder ver esta incisura dicrótica adecuadamente y pues no va a ser tan fácil hacer este tipo de análisis, pero pues es algo que uno tiene que conocer y es algo que se puede ver. Y entramos en una de las cosas más interesantes para mí, personalmente, de la medición de la línea arterial, y es la hipovolemia que se puede calcular en los pacientes. Entonces, pues a pesar que no podemos hacer un gasto cardíaco como tal, hasta el momento por ahora, sí hay varios estudios que empezaron a detectar que en los pacientes que tenían ventilación positiva, que no fuera un tórax abierto, que no estuvieran pronados, que no tuvieran PIPs por encima de 15 y que no tuvieran volúmenes tidales bajos por debajo de 8 mililitros por kilogramo, ni infusiones vasoactivas, ni arritmias cardíacas presentes en el momento de la medición,
se daban cuenta que existe una cosa que es la variación de presión de pulso. Esa variación de presión de pulso es secundaria a la variabilidad en la respuesta a los cambios del retorno venoso por la presión positiva intratorácica, inspiratoria pues por presión positiva. Yo sé que acabo de decir muchas cosas, pero básicamente, y lo que les quiero explicar es que si ustedes se dan cuenta que esto es una medida normal, ustedes tienen acá un pico máximo de presión sistólica y acá otro pico máximo de presión sistólica, pero si los comparan se van a dar cuenta que no están a la misma altura, hay una diferencia entre los dos picos. Entonces, eso se utiliza, pues es un cálculo que uno puede sacar en los monitores y uno le dicen de la diferencia en porcentaje entre el pico mínimo y el pico máximo de presión sistólica o pues de pico sistólico. Si eso es mayor del 13%, ese paciente va a estar en este lado izquierdo de la curva de la ley de Frank Starling. Eso quiere decir que va a tener buena respuesta a volumen para mejorar pues, esa contractilidad cardíaca y le va, o sea, va a responder muy bien a los líquidos. Esas son las respiratory variations que estamos viendo acá, cuando es muy variable. Cuando es muy poco variable o por debajo de ese 13%, está ya en la parte, en el plató pues, de la curva de Frank Starling. Lo que no va a hacer que, pues, o sea, lo que nos va a indicar que el paciente no va a responder muy bien a líquidos para aumentar esa presión arterial. ¿Qué pasa? No todos los monitores van a tener esta forma de medición electrónica de este porcentaje. Entonces, tener ahí un monitor que no le diga en cuánto está el porcentaje, no en todos lados se puede. Eh, Suele haber en los monitores más modernos, pero pues en los más antiguos eso no se ve. Entonces viene a entrar pues las otras formas de realizarlo. Hay un estudio desde 2012, reclutaron a 50 anestesiólogos y les entregaron a cada uno 10 trazados de línea arterial y los pusieron a analizar clínicamente qué efectos pues podría tener el paciente líquidos y a quienes le realizarían o no pues manejos. De esto, el análisis clínicamente válido se dio en el 82% de los anestesiólogos. Solo se dio un manejo incorrecto en el 4.4% de los pacientes, con un intervalo de confianza del 2.8 al 6.6, a una pues, potencia del 95%, que es bastante válido. Entonces, teniendo en cuenta esto, y si uno no tiene más, la medición eh, visual o por ojímetro de esa variabilidad respiratoria sí sería suficiente para tomar decisiones y hacer reposición hídrica en un paciente con una línea arterial conectada. Adicionalmente a esto, se ha visto que si uno tiene una pletismografía, no en todos los pacientes va a tener una línea arterial importante, sobre todo en pacientes en unidad de cuidado intensivo que no estén pues, con mediciones continuas invasivas. La variabilidad en la pletismografía por pulso oximetría, por encima del 15%, sí va a predecir también adecuadamente una respuesta a líquidos. Entonces, pues uno puede extrapolar estas evidencias a la pletismografía en pacientes ventilados, por supuesto. Y pues si no cumplen estos criterios que les dejé acá. Bueno, y también está descrito que si la diferencia entre el pico mayor y el pico menor es más de 10 milímetros de mercurio, esa paciente por lo menos va a tener un déficit de 500 centímetros cúbicos. Esto digamos que es evidencia que pues nunca se ha refutado, pero pues no es la más moderna y pues uno tiene que hacerlo, es terapia hídrica, pues reposición dirigida por metas, pero pues esto digamos que podría ayudar. Y también podemos ver compromisos valvulares, pues la relación de esta medida es muy, muy centrada en la válvula aórtica y cuando tenemos un gradiente de upstroke o pues la curva inicial es reducida, es aplanada y la presión de pulso o pues la presión total de la onda está disminuida, podemos hablar de una estenosis aórtica. Y si tenemos una onda arterial en pico bífida, estaríamos hablando de regurgitación aórtica. El mismo ejemplo que les estaba dando ahorita con el retroceso del cierre de la válvula aórtica. Sería lo mismo por la alteración anatómica de la válvula. Y pues esa es la charla principalmente. Lo último que quedaría es el retiro de los catéteres. Uno tiene que tener cuidado con los pacientes antiagregados o anticoagulados, mantener presión en el sitio por lo menos de 15 a 20 minutos, mantenerlos en supino, una técnica séptica y se habla de que en pacientes que tengan problemas de coagulación o pues cualquier otra cosa, se debería realizar presiones aún mayores. Eso no es contraindicación de hacerlo ni de retirarlo, pero toca hacer presiones pues, mayores para evitar la aparición de hematomas o de sangrados, hacer una limpieza posterior y siempre se debe revisar el catéter una vez se retire, porque si se desprende la punta de este, pues puede haber una embolia que pues habría que descartar.
y pues eso sí podría complicar mucho al paciente ya terminando el procedimiento, el requerimiento de lineal. Y pues esa charla, no sé si tengan preguntas o comentarios. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, igual como dice el doctor, si alguno tiene alguna pregunta lo puede hacer en este momento. También invito a alguno de los doctores que esté presente que si tiene algún comentario lo puede hacer. Si por favor están hablando pero hay algún problema con el micrófono o algo así, por favor escríbanos por el mensaje de aquí del grupo de Teams para detectar esos problemas y solucionarlos. Sí, adelante con las preguntas, el que tenga alguna, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Bueno, buenas noches. Bueno, muy buena la presentación. Hay algunas cosas por corregir. Una de las cosas que yo siempre les digo, sobre todo a los que ya tienen muy presente que van a ser anestesiólogos, es que cuando uno tiene, em, tiene pensado que durante el procedimiento va a necesitar gases arteriales, esa ya es una indicación para poner línea arterial. Si yo estoy en la mitad del procedimiento y ocurrió algo inesperado que necesito una muestra de gases arteriales, en lugar de tomar una muestra de gases arteriales, nosotros debemos tomar una línea arterial, porque en esa punción que hacemos para tomar gases arteriales podemos perder la posibilidad de toma de ese sitio de punción para línea arterial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente sangra en un contexto inesperado, ocurre algo, inestabilidad, se infartó, está mal ventilatoriamente, yo necesito unos gases arteriales, pues yo tomo una muestra, la mando a analizar, me envían la muestra, yo hago cambios en mi monitor, cambios en el manejo, ¿y qué voy a necesitar después? Otra muestra. Voy a necesitar otra muestra para verificar que los cambios que yo hice funcionaron. Obviamente, en la unidad de cuidado intensivo esto funciona un poquito diferente porque deben intentar al máximo tener poca invasión de los pacientes por el riesgo de infección. Pero en anestesia, siempre que van a tomar unos gases arteriales, en lugar de tomar unos gases arteriales, pongan una línea arterial, porque van a necesitar más gases arteriales seguramente. Es muy importante, yo sé que este es un espacio muy reducido, pero el análisis de la morfología es una aproximación muy importante, una aproximación primaria muy importante para resolver problemas en salas de cirugía. Eh, Andrés se llama el expositor, ¿cierto? sí, doctor Andrés. Sí, entonces Andrés dijo que la presión arterial media es el área bajo la curva, pero yo no estaría muy de acuerdo, tocaría revisar un poco más, pero yo creo que la media estadísticamente es un promedio entre varios números. Porque en este caso nosotros no hacemos un promedio entre la sistólica y la diastólica? Simplemente porque son dos momentos, pero son dos momentos para tomar un promedio de un ciclo cardíaco que es mucho más amplio que esos dos momentos en los cuales nosotros tomamos la presión arterial. Si ustedes ven, ahí puso la fórmula de la presión arterial media. La presión diastólica es mucho más involucrada en el valor total de la presión arterial media. ¿Y la razón cuál es? Que la diástole dura más que la sístole. El flujo dentro de los vasos arteriales siempre es anterógrado, o sea, siempre va para adelante. Pero ese flujo para adelante, la mayor parte del tiempo está en diástole. Entonces, ¿qué hacen los monitores cuando tenemos una línea arterial? Ellos sí pueden realmente hacer una medición para tomar un promedio durante todo el ciclo cardíaco de cuál es la presión arterial durante todo el ciclo cardíaco y hacer un promedio. Por eso muchos monitores, cuando ustedes los vayan a ver en salas de cirugía o en las unidades de cuidados intensivos, ni siquiera dicen presión arterial media, sino dicen presión promedio. Lo que pasa es que nosotros no podemos tomar un promedio de esa presión arterial porque solo normalmente en una toma de presión arterial normal solo tenemos dos momentos, la sístole y la diástole, que son dos momentos,
En el pico máximo sistólico y en el momento en el que se cierra la válvula aórtica son los dos momentos en los que estamos midiendo la presión arterial y con eso tenemos que hacer el promedio de todo el ciclo cardíaco. Esa es la razón, pero entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué la presión arterial media? Es sencillo, porque la diástole dura más tiempo. Entonces, para nosotros hacer una aproximación de la presión durante todo el ciclo cardíaco, hacemos esa fórmula que tiene el doctor Andrés expuesto ahí. Otra cosa que queda como pregunta para la próxima revisión, para que alguno de pronto se esmere en hacerlo, es, de pronto si los organizadores del grupo están de acuerdo, que empecemos con una preguntita muy pequeñita del tema anterior, es ¿por qué la presión diastólica es diferente en las arterias que en el ventrículo? Eso es muy importante para nosotros y ya lo veríamos porque si alguno está de acuerdo en revisarlo después en 2 minutos, en 3 minutos en la siguiente revisión, de por qué la presión diastólica no baja a cero en las arterias, en la medición que nosotros hacemos, pero en el ventrículo sí. ¿Y en qué condiciones patológicas la presión diastólica se puede, aparte de la vasoplegia que ya puso el doctor ahí, se puede condicionar aún más la presión diastólica? O sea, ¿en qué circunstancia esa presión diastólica se puede empezar a parecer a la del ventrículo? Entonces, las tres preguntas serían, ¿por qué en el ventrículo baja casi a cero la presión diastólica? ¿Por qué, en las arterias periféricas, en las arterias sistémicas, no lo hacen? ¿Y en qué casos patológicos, exceptuando la vasoplegia que ya dijo el doctor, podemos ver un compromiso de la presión diastólica? Listo. Yo creo que, no sé si alguien más tenga algo que decir. Me pareció muy buena la charla, muy, muy buena. Eh, Siempre hay algunas cosas por pulir, pero no nos alcanza el tiempo, pero en algún momento podemos reunirnos para explicar algunas cosas más.